Vamos a comenzar. Para los que están tomando notas, esta mañana el tema se va a llamar la mayordomía del tiempo, y vamos a tratar de ocuparlo bien este día. ¿Cuántos tenemos problemas con nuestra planificación del tiempo? ¿Sí? Yo también. De hecho lo voy a mencionar, pero el punto de esto no es apuntar. ¿Se escucha bien afuera? ¿Sí? Ok. El punto de esto no es como que apuntar algún dedo hacia alguien y decirle, tú tienes problemas con el tiempo. Yo tengo problemas con el tiempo, pero para eso estamos aquí, amén. Necesitamos crecer en saber cómo administrar el recurso tan valioso que Dios nos ha dado de nuestro tiempo. Y esto es una enseñanza que es para pues, todas las edades, ¿no? Desde chicos hasta grandes, ¿no? Entonces el tema de hoy se va a llamar la mayordomía del tiempo. Y aunque este tema no estaba contemplado dentro de la serie de temas de esta miniserie, consideramos bien incluirlo por unos cambios que tuvimos que hacer entre los ancianos. Y bueno, vimos como el hueco perfecto, como que el nicho ahí para poder insertar esta enseñanza. Y pues bueno, el siguiente domingo ya estaríamos concluyendo con esta miniserie, para entonces pues avanzar con una nueva serie que gracias a Dios viene en camino. Nosotros dijimos que mayordomía, acorde a una definición en el diccionario, es el uso y control y administración cuidadosa de las posesiones de otro que han sido confiadas a uno, ¿sí? El versículo base o el versículo en el cual está cimentada esta miniserie es Salmo 24:1 y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de él, todo es de él. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Pedimos tu gracia, pedimos que nos ayudes, pedimos que nos des la gracia para poder aprender, la gracia para poder enseñar, pero no solamente hablar, no solamente llenar un espacio y no solamente venir y escuchar lo que se está exponiendo desde aquí. Señor, queremos salir diferentes esta mañana, queremos salir transformados por el poder de tu escritura y que por medio de la enseñanza aprendamos a ser buenos mayordomos en el tiempo que tú nos has dado. Permítenos ver más de la gloria de Cristo y sé tú obrando en este lugar y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora, comienzo con decir que en base al concepto de mayordomía que yo les leí hace un momento y este versículo que mencionamos, podemos entender que todo, a ver, diga todo, absolutamente todo es de Dios. Y entonces tú y yo solamente somos administradores. Di administrador. ¿Qué soy yo? Un administrador, un mayordomo. Soy un mayordomo de los bienes de Dios. Sí. La mayordomía es la función que lleva a cabo un mayordomo. Un mayordomo entonces es alguien que cuida las posesiones de otra persona, alguien que cuida los intereses de su señor y alguien que protege sus bienes. Sí. Ahora, nosotros ya hablamos al respecto de ser buenos administradores con el dinero, ¿sí? De hecho, hay muchísima más enseñanza, muchísima. Y creemos que muchos puntos los vamos a estar expandiendo en otro espacio que se quiere abrir, especialmente con varones, ¿ok? Con varones, para que entonces se pueda extender y también se está extendiendo ya con las hermanas. Entonces, es algo que se tiene ahí cocinándose. Bien. Pero mayordomía, mis hermanos, no está limitado exclusivamente al término del dinero. No es solamente habla acerca del dinero, para nada. Hay muchas otras cosas, ¿sí? Se nos han dado otras posesiones y entre estas posesiones se nos ha dado una cantidad de tiempo para administrar, ¿ok? Así que el tiempo pertenece a Dios. Quisiera que me acompañe, por favor, al Salmo 31 y versículo 5. Salmo 31, versículo 5, por favor.
El hecho de que estén los versículos aquí es solamente como apoyo, pero cada uno de nosotros que podamos ir a la Escritura y encontrar el texto. Dice la palabra, es un versículo pequeño, pero es muy importante que esto se quede grabado en nuestros corazones. Dice, en tu mano están mis tiempos. ¿Okay? En la mano del Señor, dice el salmista, están mis tiempos. Cuando tú lees gran parte de este salmo, tú puedes ver desde los versículos pues 1, ¿no? Desde el principio hasta más adelante, tú ves una serie de conflictos en la vida de David, ¿sí? Él está angustiado y la causa de esta angustia son sus enemigos, ¿sí? Y puedes ver de manera continua cómo a través del salmo David está alabando a Dios aún a pesar de sus enemigos, ¿sí? Aún a pesar de los asuntos, de los problemas, el cristiano está llamado a alabar. De hecho, si tú ves un versículo antes, dice, mas yo, o sea, a pesar de todo lo que está pasando a mi alrededor, Dios, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. E inmediatamente él hace esta afirmación en confianza hacia su Dios y nuestro Dios. Él dice, en tu mano están mis tiempos. O como dice la Biblia de lenguaje sencillo, mi vida está en tus manos. Qué precioso, ¿no? Poder decir, Señor, aquí está el COVID, pero mi vida está en tus manos, ¿no? Mi vida está en tus manos, mi tiempo está en tus manos, ¿sí? Así que mis amados, la vida que tenemos está en la mano de Dios y Él es dueño de toda ella, ¿sí? Esto para el creyente es un consuelo, pero también es un gozo, ambas cosas. Saber que mi vida está en las manos de Dios. Y escuche, nadie la puede arrancar de ahí, nadie. Nadie la puede tomar de ahí. Por otra parte, es importante saber que el Señor nos va a pedir cuentas por nuestro tiempo. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Cómo administramos el tiempo que se nos dio? ¿Cuáles fueron nuestras prioridades? ¿Cuáles fueron nuestras elecciones? ¿Sí? Y no hablo de las elecciones aunque sí lo incluye, ¿no? Pero no hablo de una votación, sino de las opciones. ¿Cuáles fueron las elecciones que yo tuve o ejercí en mi vida? ¿Qué hicimos? Mire, todos, hablando de la humanidad, ¿no? Absolutamente a todos se les ha dado la misma cantidad de tiempo. ¿Ha pensado en eso? A todos se les ha dado la misma cantidad de tiempo. ¿Sí? No es que a una persona que está al lado tuyo se le dieron 15 horas del día y a la otra persona se le dieron 20, ¿no? A todos exclusivamente se nos dieron, ¿cuántas horas? 24 horas del día, muy bien, ¿sí? 24 horas del día para administrarlas, 24 horas del día para vivirlas. El punto es cómo las estamos ocupando. 24 horas se pueden pasar así, ¿correcto? 24 horas se pueden pasar muy rápido. Cuando tienes que hacer un pago, ¿no? Y que tienes un cierto tiempo, se pasa rápido, ¿no? Pero ¿qué tal cuando estás esperando un dictamen del doctor, ¿no? Puede pasarse lento, ¿sí? Entonces, el punto está en cómo ocupamos el tiempo, cómo administramos esa porción de tiempo que se nos ha confiado. El pastor Miguel Núñez, en una de sus enseñanzas, hace referencia a un libro que se llama El hombre frente al espejo. Y de hecho es parte de lo que queremos, nos gustaría poder implementar o apoyar a los varones en la congregación. Este libro está escrito por Patrick Morley y él hace un ejemplo, ¿no? En esta enseñanza con respecto al tiempo, hablando del uso de las horas de la semana. Y él comienza haciendo una sencilla cuenta de las horas que tenemos disponibles. Y él comienza así: una semana tiene 168 horas, ¿ok? Si tú multiplicas 24 por 7 te da el resultado de 168 horas, ¿no? Ahora, tú y yo podemos trabajar 10 horas de trabajo al día, ¿no? Trabajamos 8, pero en el entre que vamos y venimos, quizá promedio 10 horas al día. Tú ocupas 7 horas de sueño en promedio, ¿no? Hablamos de promedio, 7 horas al día. Y luego utilizas 3 horas de comida, entre lo que es desayuno, comida y cena, entre que preparas comida, entre que vas a algún lugar, que te desplazas, 3 horas. Entonces son 10 horas de trabajo más 7 horas de sueño, más 3 horas de comida o alimentos, son 20 horas promedio.
¿ok? Si tú multiplicas estas 20 horas por 5 días, son 100 horas, ¿correcto? ¿Ok? Ahora, entre sábado y domingo regularmente no se trabaja. Entonces, pues él dice, tú puedes dormir una hora más, ¿no? Unas 8 horas. Entonces tienes 8 horas el sábado, más tus 3, no trabajas ese día, tienes 8, más 3 horas de comida son 11, ¿correcto? Tienes sábado y domingo, las multiplicas, son 22 horas entre sábado y domingo, más las 100 horas de la semana, son 122 horas que tú tienes. A ti te deja un resultado de 46 horas libres por semana, ¿sí? Si tú multiplicas esas 46 horas, ¿no?, en la semana por las 52 semanas que tienes al año, te da un resultado de 2.392 horas. Y si tú las divides entre 24, que es el día, tienes un resultado de 99.66 días libres, 100 días libres. Al verlo desde esta perspectiva, el punto es, ¿dónde pusimos esos 100 días al año? Libres. ¿Dónde están? Quizá una mejor pregunta, y en verdad, como dije el domingo pasado y lo acabo de mencionar, no es apuntar dedos, apunto para allá, pero tengo como 4 para acá, ¿no? O sea, yo primero, ¿no? Pero el punto es, ¿qué estoy haciendo con esos días? ¿Y qué puedo aprender para ser un mejor administrador? ¿Cuáles fueron tus prioridades y mis prioridades en esas 100 horas al año a tu disposición? ¿Cuáles fueron tus prioridades? ¿Sí? Y mira, este tema no se trata de cuántas horas usted trata o invierte en la congregación, ¿sí? El tema es vida. El tema es vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida que se nos está yendo por los dedos, como arena? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos invirtiendo el valioso recurso que fue puesto en nuestras manos? Y del cual, escuche mi amado y los que están en casa, se nos van a pedir cuentas. En el tiempo que nosotros tenemos y que nos ha sido dado, nosotros debemos de ejercer la mayordomía. ¿Usted cree que sea importante? Lo es, vaya que lo es. En base al concepto y el entendimiento que yo tenga de mayordomía y administración, mi vida se va a ver directamente influenciada o afectada por este entendimiento que yo tenga o no tenga de la administración del tiempo. Pero Dios quiere que administremos bien el tiempo, por eso estamos bien aquí. Así que vamos a administrarlo y avanzar. El salmo que leímos nos dice que nuestro tiempo está en sus manos, mis amados, ¿sí? Este recurso tan valioso le pertenece a Él, ¿sí? Y si esto es así, si esto es así, pero haciéndonos una pregunta, una reflexión, ¿no?, una pregunta a nosotros mismos, ¿no cree usted que hacemos bien al preguntarle a Él, que es el dueño del tiempo y que nos lo concedió, cómo quiere que usemos el tiempo? Bueno, Él quiere enseñarnos. Y seguramente para esto vamos a necesitar aprender a planear, aprender a agendar, aprender a hacer esquemas, aprender a poner nuestras prioridades en orden, ¿sí? Y creo que es ahí donde estaremos trabajando tiempo adelante. Es importantísimo esto, ¿sí?, incluyéndome, empezando por mí. Ahora, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántas horas? Vamos a una pregunta. ¿Cuántas horas o cuántos días o cuántos meses o cuántos años vas a vivir? ¿Qué me contestarías? ¿Lo sabes? Seguramente no. Seguramente ninguno de nosotros tiene esa información. Ninguno de nosotros podría contestar esa pregunta con exactitud. Salomón dijo en Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. El hombre no conoce su tiempo. Así que yo puedo no conocer mi tiempo, pero sí puedo, en base a lo que dice la Escritura, conocer la importancia del tiempo, ¿sí? No sé cuántos son mis días, pero sí puedo conocer la importancia del tiempo y la brevedad del tiempo. Escuche, en relación con la eternidad. Acompáñenme a Salmo 90, por favor. En este Salmo 90, que se registra, ¿no?, a Moisés, en el tiempo en el que el pueblo de Israel cruzaba por el desierto, Moisés se da cuenta de su fragilidad. Él se da cuenta de la fragilidad y de la temporalidad, no solo de él, pero del pueblo ante el Dios eterno.
Y él levanta un clamor a Dios pidiéndole que le ayude a vivir y que ayude a vivir al pueblo que está con él a vivir de una forma entendida, entendiendo la temporalidad de su tiempo, y que en base a ese entendimiento tanto él como el pueblo, escuche, puedan comprender y vivir una vida significativa, una vida que tenga, suena como a libro, ¿no? Pero olvídelo, pero que tenga un propósito. Pero no en el propósito de Dios, viviendo para los propósitos de Él, ¿sí? Escuche, la vida no se trata nada más de ver cómo pasa el sol de un lado al otro y cómo mi cara se va llenando de arrugas y cómo me salen canas y entonces voy a la tumba. La vida no es eso. La vida no es eso. Él dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Nueva Traducción Viviente dice, enséñanos a entender. O sea, esto es un clamor, Señor, enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Solamente alguien que quiera aprender y estar en la posición de ser enseñado puede aprender esto. Yo quiero ser así, ¿usted también? Yo quiero ser enseñado, yo quiero aprender la temporalidad de mi vida. Por eso Moisés dice, tú, o sea, tú, Señor, tú que eres eterno, enséñame a mí, enséñame a mí que soy frágil tu eternidad. Y de este modo yo voy a vivir con un sentido, con sabiduría, pero tener significancia, un significado en mi vida, ¿sí? Para vivir para tu voluntad. Dentro de la mayordomía del tiempo, mis amados, podemos entender que el tiempo es el hilo interminable de eternidad. Humanamente hablando, podríamos decir que es el espacio que transcurre entre dos acontecimientos. El ser humano fue colocado de manera primaria en ese hilo de eternidad de Dios. ¿Para qué? Para que llevase a cabo los propósitos de Dios, ¿sí? Y de una manera eterna. Es decir, el hombre no fue creado para morir. El hombre no fue creado para morir. Adán y Eva no fueron creados para morir, ¿sí? Ellos fueron creados para vivir eternamente, ¿sí? Pero como sabemos, ahí es donde se escuchan esas notas lúgubres del jardín del Edén, ¿sí? Cuando Adán y Eva desobedecieron la condición que les fue dada, ¿sí? Para que ellos pudieran entonces conservar esa inmortalidad. El mandato fue que no comieran de ese fruto, ¿sí? El fruto del conocimiento del bien y del mal. La advertencia de Dios iba a probar si este hombre estaba apto para esa eternidad en base a su obediencia o no, ¿sí? O sea, Dios sabía que iban a desobedecer. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Dios sabía que iban a desobedecer, ¿sí? Pero al hombre, desde día uno vemos que Dios le da una responsabilidad. Dios hace al hombre responsable, ¿sí? Ellos fueron responsables por sus actos. Y es ahí donde puedes ver esa escena tan triste de Adán y Eva saliendo por el huerto del Edén, expulsados de ese huerto por su desobediencia. Y ahora el hombre fue dominado por el tiempo, por los efectos del tiempo, ¿sí? El hombre iba a llevar, este efecto del pecado iba a llevar al hombre al cansancio, hasta perder todo su vigor y entonces la muerte. Eclesiastés 3:1 dice, hay una temporada para todo, un tiempo de actividad bajo el cielo. En otra versión dice un tiempo para nacer y un tiempo para morir. La Biblia nos enseña en este texto, ¿sí?, que Dios ha establecido un tiempo para que el hombre viva. Dentro de todos esos segundos, minutos, horas, meses, años que nos fueron concedidos, existen oportunidades clave, ventanas de tiempo. Y esta palabra es muy importante, ventanas de tiempo, ¿sí?, donde nosotros llevamos a cabo cosas, ¿sí?, cosas que están en la voluntad de Dios. Ahora, yo debo de conocer cuáles son estas cosas, ¿sí?, estas cosas que Dios ha planeado que yo lleve a cabo y enfocarme a ello. Escuche, como si fuera un rayo láser, ¿sí? La luz de un foco puede abarcar una cierta área, pero nunca tendrá la fuerza, el enfoque y el poder de un láser directo, enfocado, directo a un propósito.
Así más o menos es este panorama. No sabemos cuántos segundos, horas o minutos, segundos, minutos, horas o años tenemos por delante. Pero lo que sí sabemos y debemos saber, si no lo tenemos aún, es cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y en esa voluntad que yo aprenda a ser un buen mayordomo del tiempo. Donde nos vamos a mover en los siguientes minutos, el siguiente segmento va a ser en Efesios capítulo 5. Por favor, acompáñenme todos. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Quisiera que me acompañen a leer todos juntos, ¿les parece? ¿Ya están todos listos? Si alguien no encuentra el texto, ayúdale a que lo pueda encontrar. Efesios 5, 15 al 17, por favor. Bien, versículo 15. Vamos a comenzar. Acompáñeme. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lea conmigo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? El carácter o el asunto central de este texto y esta porción, si pudiéramos como que compactarlo y enviarlo así, ¿no? En un zip, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí compactado, sería, el punto es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Ahora vamos a ir para allá. Pero como decíamos, el conocimiento que yo tenga o no tenga de la voluntad de Dios me va a hacer ser un mal mayordomo o un buen mayordomo. ¿Sí? Aprovechar la vida. ¿Sí? De eso se trata en sí, y no vivir como los que no conocen a Dios. Ese es el punto, no vivir como los que no conocen a Dios. Nos vamos a quedar un ratito aquí, pero este texto, esta porción está perfectamente hilada, no tiene que ir. Pero si toma notas, a Colosenses 4:5, donde dice el apóstol Pablo a los colosenses, a los hermanos en Colosas, le dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Está hablando de lo mismo, ¿sí? Ambos textos mencionan que el creyente debe de andar, ¿sí? Debe de andar. El creyente anda, ¿sí? Dice, versículo 15, dice: mirad cómo andéis. Aquí el apóstol Pablo hace una clara advertencia, ¿sí? Y hace un contraste entre una actitud insensata y una actitud cuidadosa por medio de diversas exhortaciones y advertencias, ¿sí? Entre estas actitudes negativas y positivas. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿sí? En esta porción el llamado a los efesios y a nosotros es a ser extremadamente cuidadosos, minuciosos en la manera en la que andamos. Esto es lo contrario a ser descuidados, ¿sí? Descuidados, ligeros, caer en un abandono de la manera en la que andamos, en la manera en la que nos conducimos. Miren, les dice, sean cuidadosos en cómo se comportan, o pongan empeño en vigilar cómo andan. Esta palabra para decir andar, o sea, mirad cómo andéis, es la palabra peripateo, ¿sí? Y habla de andar alrededor, o sea, para todas partes donde yo ando, a donde vas, lo que haces, cómo te conduces, todo lo que haces. No está hablando de que mira cómo andas en la congre, sino ten mucho cuidado cómo te conduces en tu vida diaria. O sea, el enfoque no es aquí, es mi vida diaria. Sí. A Dios le interesa mucho cómo andamos y nos ordena por esto mismo que seamos muy cuidadosos con el tiempo, que seamos cuidadosos cómo andamos, cómo nos movemos, ¿sí? Cómo aprovechamos el tiempo. Dice que no andemos como necios, sino como sabios, ¿sí? Y esta palabra,
para necio es una palabra yuxtapuesta, ¿sí? Es la palabra a, que habla de restricción, o sin, y sofos, que es sabiduría. Habla de sin ser sabio, insensato, alguien tonto. ¿Sí? Dice que no debemos de andar sin sabiduría, que no debemos de bajar a un plano mental, ¿sí?, mundano, como el de cualquier persona que no conoce a Dios. ¿Sí? El diccionario define al necio como alguien imprudente, alguien carente de razón, alguien ignorante que no sabe lo que debe o podía hacer. Ese es el diccionario, ¿ok? Allá afuera. ¿Sí? Ahora, bíblicamente, este hombre necio no está hablando a alguien que no tiene suficiente intelecto, ¿sí?, que no tiene suficiente conocimiento. O sea, no está hablando de eso precisamente, ¿sí? Habla de alguien incrédulo. Ese es el necio. Habla de alguien que ignora voluntariamente a Dios y que esta persona ha rechazado los argumentos de Dios. Sí, Dios dice eso, pero no es tan importante. No creo. No creo que sea tan. Creo que hay otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Y esta persona necia, bíblicamente, o en base a la definición, dice que entonces recibe en retribución, ¿sí?, la oscuridad de las tinieblas en su mente. Como dice Romanos 1:21, que dice que habiendo conocido a Dios, ¿sí?, no le glorificaron. O sea, Dios puso todo, el sol, la luna, las estrellas, los cielos. ¿Para qué? Para dar testimonio que hay un creador, ¿sí? O sea, toda su obra habla de que Él existe, de que Él está, ¿no? ¿Sí? Dice, y habiendo conocido a Dios, ahí en Romanos 21. Y ese conocido no habla de una relación íntima como tú, si estás en Cristo, le conoces. No habla de eso, ¿sí? No habla de esa relación de un creyente, sino, como les decía, que viendo todo lo creado, no le dieron gloria, no le dieron gracias, ¿sí? Mejor pusieron un argumento como que, Dios no existe, ¿no? Dios no existe. O en palabras del salmista, ahí en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. El necio dice, no hay Dios. Aquí está la base, ¿no? Esa comprobación. ¿Sí? No le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que profesando, o sea, ellos diciéndose sabios, se hicieron necios. Aquí en nuestro texto principal, el versículo 15, es muy enfático en no andar como necios, sino como sabios, mis amados. Tenemos muchos textos entre Salmos y Proverbios que hacen esta diferencia, este contraste entre una persona sabia y una persona necia. Salmos y Proverbios es amplio en su definición entre necios y sabios. Y uno de esos ejemplos está en Proverbios 10:1, donde dice, el hijo sabio, escuchen hijos, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces lo que hace Pablo es usar esta misma contraposición para colocar primero, ¿no?, hacer este contraste con aquel que ordena su vida, ¿sí? Es un hombre sabio, ¿sí? El hombre sabio, ¿qué hace? Prioriza sus tiempos. ¿Cuántos necesitamos priorizar tiempos? Levante su mano, levante la otra, levante los pies. No, necesitamos aprender a priorizar tiempos. Necesitamos hacerlo, ¿sí? El necio no tiene un orden en su vida. El necio o el insensato no coloca prioridades acorde a lo que Dios dice. Yo quiero ser el sabio con el tiempo que tengo. Necesitamos pedir sabiduría a Dios para que nuestro día sea conducido por Él, ¿sí? Un cristiano vive de esta forma, un verdadero cristiano, ¿sí?, reconoce a Dios y debe pedirle a Él sabiduría para saber cómo conducirse. Y si alguien no tiene sabiduría, nos dice Santiago 1:5, que le pida, ¿sí?, que vaya al banco con fondos eternos de sabiduría, ¿no?, al banco de Dios, del banco de sabiduría de Dios, y le pida sabiduría. Y Él le va a dar sin reproche, le va a dar abundantemente sabiduría. Necesitamos sabiduría para poner en orden las prioridades, ¿sí? O sea, si tú sabes que quedaste con tu hijo de sacarlo a las 7 de la tarde al parque, ¿sí?,
y tú estás manejando del trabajo para casa, llamando a la casa 7:10 de la tarde, tú ya tomaste elecciones. ¿Sí se entiende? Tú ya tomaste prioridades, tú ya tomaste tu decisión. Tiempo atrás, ya lo habías hecho. ¿Sí? Avisas que vas en camino, pero tu decisión ya fue tomada. Nos conducimos en base a las prioridades que colocamos en cierto lugar. ¿Sí? Cuando no cumplimos con nuestros compromisos en la familia, ya sea con tu esposa o con tu esposo, hermana, o con tus hijos, esto deja ver la necesidad de sabiduría al conducirnos. Hay tantísimo que podríamos hablar, pero regularmente la familia es con los primeros que optamos por dar plazos. ¿Sí? Son con los primeros que hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque los conocemos, ¿no? Somos puntuales o medio puntuales allá afuera, en las citas de trabajo, en las reuniones de trabajo, pero o cuando hay una cita en el banco, ¿no? Que tienes que, ahí estás, o ahí estoy, ¿no? O lo que sea, pero somos inconstantes, damos largas a la familia. Después, no importa, no pasa nada. ¿Sí? Una esposa podría pedir sabiduría a Dios, en esa misma sabiduría, organizar su día cuando llega el esposo, ¿no? A comer del trabajo, ¿no? Comer a tiempo. Tuvo suficiente tiempo para planear la comida, para cuando llega el esposo poder tener la comida lista, ¿no? Organizar prioridades. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de la manera en la que nos conducimos aquí en la iglesia? Muchas veces sin sabiduría. ¿Sí? Muchas veces diciendo, bueno, al fin que conozco al hermano, conozco a la hermana, no pasa nada, ¿no? Necesitamos aprender a ser puntuales. Yo necesito aprender a ser puntual. Por eso estamos aquí, amén. A mí me tocó compartir, pero todos necesitamos aprender a ser puntuales, ¿no? No soy el pastor, ¿no? Pero Luis podría estar aquí también, o Saúl, o sea, todos estamos aquí, o sea, necesitamos aprender. Y usted puede ministrarme, yo necesito ser ministrado, oiga hermano, ¿no? En un amor, en un respeto, pero ministrarnos, enseñarnos, ¿no? Aprender a priorizar, avanzar de manera sabia, no como los necios. Mire, un necio no considera los propósitos de Dios como su prioridad. Lo primero que hace es levantarse, respira aire, no le da gracias a Dios, y lo primero que hace, ¿qué es? ¿Tomar qué? Su teléfono. Tomar su teléfono y ver qué hay en Facebook. ¿No? Lo primero que hace. ¿Qué hay en WhatsApp? ¿Qué tiene Instagram para mí? ¿No? Y una vez que ya como que logra incorporarse, ¿no? Porque estaba ahí, pasó como 20, 30 minutos ahí tirado, ¿sí? Ya perdió tiempo, como que medio desayuna, va al trabajo y como que medio trabaja, ¿sí? O hace como que trabaja y regresa a casa para seguir perdiendo el tiempo. Un necio nunca es diligente, un necio es perezoso. Mira, un necio no recoge el billete que lleva el aire porque dice, al rato da la vuelta y regresa, ¿no? O sea, no lo hace, ¿no? Hay una cantidad bien grande de sabiduría que Dios nos dejó en la Escritura. E incluso hay ejemplos que Dios nos da por medio de la naturaleza donde nosotros podemos aprender de la sabiduría de Dios. Proverbios 6:6, acompáñame por favor, sí. Desenfundas rápido, Proverbios 6:6, por favor. Yo también voy a ir aquí para... Ok. Bien, Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, o sea, la hormiga, ni gobernador, ni señor, prepara su comida. No te vayas de ahí, quédate un momento ahí, pero date cuenta, o sea, esta hormiga recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Estas hormigas pueden recoger grandes cantidades, grandes pesos bajo sus hombros, ¿no? Bueno, no sé si tienen hombros, ¿no? Pero pueden recoger bastante peso, ¿no? Llevar bastante peso. Tú ves a una hormiga de aquí para allá todo el tiempo. Fum, fum, todo el tiempo trabajando. Mire, yo nunca he visto una hormiga durmiendo. ¿Y usted? No digo que no duerman, pero no me ha tocado verlas. ¿Sí? Nunca he visto una hormiga que tenga un jefe atrás de ella llamándole, oye hormiga número 57.585 y un latigazo. ¿Dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Por qué no le avisaste al jefe que ibas a venir? Que no ibas a venir.
¿Usted ha visto una hormiga así? Jamás, es una incoherencia, ¿no? No hay nadie, o sea, ellas están trabajando todo el tiempo, acorde a propósitos que hay, o sea, trabajan en una sincronía, en un orden, hay una dirección, ¿sí? No lo ves, pero ahí está, ¿sí? No es necesario ver una hormiga jefe atrás de ellas dándole instrucciones, o sea, no es así. Siempre están trabajando, ocupando el tiempo. Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, otro ratito, ¿no? Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Nada malo con tomar una siesta, mis amados. 20 minutos, de hecho médicamente 20 minutos al día descansar está bien. Hablando, ¿no? Médicamente hablando. ¿Sí? Había un trabajo en el que yo estaba, había un lugar que se llamaba el Quiet Room, ¿no? Que era un lugar de descanso, que estaba puesto para eso. Estaba permitido, y lo marqué aquí en negritas, que no se me fuera a olvidar, estaba permitido dormir 20 minutos, descansar 20 minutos. Después te levantas como, yo con 20 minutos estoy bien. Está permitido, ¿sí? Nada malo como con una siesta, pero aquí habla de dormir de más. Este proverbio, dormir en horas de trabajo, ¿sí? Te digo, esa persona dice, ay, un ratito más, no pasa nada, ¿sí? Y sí pasa. Esa persona se encuentra sorprendida como por un bandido, ¿sí? Dice que por un caminante, ¿no? Por un hombre armado, o sea, es sorprendido de repente y de repente llega la pobreza. Ahora, no estamos diciendo de ninguna manera que la pobreza, ¿no? La pereza, está mal con mi nota, la pereza siempre va a llevar a la pobreza, o sea, la pobreza no está mal, ¿no? O sea, no es malo, pero sí dice, o sea, lo que nos enseña el texto es que la pereza irremediablemente siempre va a llevar a la pobreza, siempre, ¿sí? Aquí está, o sea, la pobreza no es causa, no es siempre la causa de la pereza, pero la pereza sí va a llevar, ¿no? A la pobreza. Esto habla de una buena mayordomía, mis hermanos. La administración del tiempo. Alguien que duerme en el trabajo cuando no le es permitido, ¿sí? Habla de una mala organización del tiempo, ¿sí? El tiempo para dormir fue ya dado en la noche, ya fue dado ahí. O sea, ya fue ahí, no en el trabajo. Si hablamos de orden de prioridades, ¿sí? Y buscamos a alguien que nos pueda enseñar cómo deben de colocarse las prioridades, ¿a qué persona humana le podríamos preguntar? O sea, más bien, ¿qué ejemplo humano tenemos del orden de las prioridades? Cristo, ¿no? Cristo, ¿sí? Cristo es Dios, pero durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, como hombre, vivió sujeto a la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Es que a Cristo le faltaba sabiduría, o sea, es que a Cristo le faltaba sabiduría, por eso buscaba al Padre. No, ¿verdad? Jamás, jamás. Pero es que esa no sería la pregunta, o sea, ¿no? ¿Por qué lo buscaba? ¿Por qué él ponía como prioridad buscar a Dios? Buscar sabiduría de Dios. ¿Por qué era su prioridad número uno? ¿Por qué lo buscaba? Pastor Paul Washer habla claramente de esto, ¿no? Y dice, o sea, si no se nos ha ocurrido simplemente pensar que Jesús amaba y ama estar con el Padre, ¿no? Dice Marcos 1:35 que levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro salió a un lugar levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Esta era la prioridad de Cristo. Esta era la prioridad, levantarse cuando era oscuro y buscar al Padre, buscar dirección. Lo que tú ves ahí en los versículos siguientes es el efecto, o más bien, no el efecto, me regreso, la dirección de Dios Padre para Cristo, dirigiéndolo, ¿sí? Él se autorrestringió, Él se sometió a la voluntad del Padre. Él es Dios, pero se sometió a la voluntad del Padre. De hecho, cuando tú lees los siguientes versículos, dice que Simón lo estaba buscando
Y en el 37 dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Sí? Y después iba y predicaba en las sinagogas en Galilea y echaba fuera demonios. Él ya tenía el plan, o sea, él ya había tenido la reunión con el Padre, y el Padre le hablaba su voluntad y él sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Él ponía esas prioridades. Jesús, el Hijo, recibía dirección del Padre cada día. ¿Sí? Isaías 54, si quiere no vaya, pero esto habla de Cristo. El profeta Isaías habló de Cristo y dijo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, ¿no? Hablando de Cristo, para saber hablar palabras al cansado. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esto habla de nuestro Señor. Esto habla de nuestro Señor. El Hijo recibía instrucción del Padre cada día. Él ya sabía lo que tenía que hacer. De hecho, él dice que la comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Y esta voluntad le era revelada en oración. Siempre, siempre fue la prioridad número uno de nuestro Señor, hacer la voluntad del Padre. Y escuche, aun cuando esto significó la cruz. La cruz. ¿Cuántos necesitamos que Dios abra nuestro oído para escuchar su voluntad? ¿Cuántos? ¿Usted necesita eso? Yo lo necesito. Que Dios abra mis oídos para escuchar su voluntad. ¿Sí? Y ese es el propósito de nuestro texto en Efesios. Que con mucho cuidado y minuciosamente y de manera diligente nos conduzcamos en nuestra vida. No como necios, no como tontos, sino como sabios. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí hay varias cosas, pero primero que nada, vemos que la instrucción de Pablo que les da a los efesios es aprovechar el tiempo. El verbo aquí que se utiliza para aprovechar es exajorazo, para los que anotan, exajorazo. ¿Sí? Y básicamente lo que habla es de redimir. ¿Sí? Habla de pagar un rescate. Habla de comprar tiempo. Aprovechar habla de redimir, de comprar, de liberar. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que éramos esclavos, amén. Éramos esclavos, no teníamos forma de ser liberados por nosotros mismos, jamás, nunca. Éramos esclavos. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Nos liberó, nos redimió, pagó el rescate. ¿Sí? Dios sacrificó a su Hijo, ¿sí? Y por medio de su sangre, Él pagó el rescate por nosotros. ¿Sí? Ahora nosotros no solamente fuimos liberados del pecado y de la esclavitud, ¿sí? Sino que Dios, además de comprarnos, o sea, fíjese qué tamaño de salvación el Señor nos dio, que además de comprarnos, nos dio de regreso, si me permite, el tiempo que es de Él para que nosotros lo administráramos. Tenemos una cantidad de tiempo dada por Dios. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Esto mismo, exajorazo, que es administrar, redimir el tiempo, comprar el tiempo. Sígame para poder amarrar esto, ¿no? Dice, porque los días son malos. Entonces, como le decía, básicamente la idea del texto es comprar tiempo. Comprar tiempo. Vamos a guardar eso en la mente. Comprar tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los días son influenciados, ¿sí? Por Satanás. Los días son influenciados por el mundo. Los días son influenciados por... Vivimos en días malos. De hecho, vivimos en medio de una generación torcida, perversa. ¿Me sigue? ¿Okay? Estamos en medio de esta generación. Nosotros, en medio de estos días malos, somos llamados a comprar tiempo, a comprar ese tiempo, a redimirlo, liberarlo para entonces usar de ese tiempo malo, usarlo para buenos propósitos para Dios. ¿Sí? De manera sencilla, esto significa o es lo contrario a desaprovecharlo, ¿sí? A desperdiciar el tiempo. Fíjese, leí en alguna parte estadísticas de cómo gasta una persona promedio el tiempo que ha vivido, ¿no? Durante 70 años. Este estudio dice que la mayor parte de la vida, esta persona, durante esos 70 años, él va a utilizar
de estos 70 años va a usar 21 años durmiendo. Es una tercera parte, ¿no? Lo que dormimos, ¿no? Hagamos la cuenta ahí en casita, pero es una tercera parte. El domingo pasado, de hecho, vimos, hablando del trabajo, que el hombre promedio, ¿no? Trabajando sus horas al día, 40 horas al día, de lunes a viernes, ponle tú, ocupa 10 años. 10 años de su vida trabajando. O sea que dormimos más de lo que trabajamos, ¿no? El doble, ¿no? Hay otros números en esas estadísticas, pero quizá algunos de los datos que más llamen nuestra atención es que esa misma persona, ¿no? Tomando una persona de 70 años, en toda su vida gastó 3 años esperando. En esperas, de que te ponen en espera, ¿no? En la llamada, de que haces filas para pagar aquí, que para la vacuna, ¿no? A lo mejor va a ser un poco más, ¿no? 3 años en promedio la persona gasta en esperas. Ahora aquí viene lo rudo. Si usted dedica 5 minutos diarios en los asuntos que tienen que ver, ¿no? Con leer el devocional que le mando en la mañana o ver algún contenido, ¿no? Cristiano, de temas cristianos, algo que edifica, 5 minutos más las 3 horas que usted invierte aquí el domingo, ¿no? Digo nada más el domingo, ¿no? Mencionando el puro domingo, usted habrá, de esos 70 años, habrá invertido 1 año y medio de su vida, nada más. Cuando comparas ese año y medio con los 3 años que gastaste esperando, ¿te das cuenta dónde estamos? Los lugares vacíos, ¿dónde estamos? Nada malo con dormir, nada malo con trabajar, nada malo con tiempos de descanso, pero en comparación es mínimo lo que una persona puede aprovechar de tiempo dedicándolo a Dios con respecto a todos los demás flujos o fugas de tiempo, ¿no? Como creyentes debemos de tener un orden en la administración de nuestro tiempo porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dios se revela a sí mismo en la creación y en la salvación, en su obra de creación y su obra de salvación, como un Dios de orden, el Dios de orden. Bueno, el pueblo de Dios debería de reflejar ese mismo orden en su vida. ¿Está de acuerdo? ¿O más o menos? ¿Sí? ¿Cómo administra su tiempo? Mire, somos llamados a imitarlo a Él. Si usted está ahí en Efesios, que es nuestro texto, y ve el versículo 1, la primera instrucción de Pablo es que lo imitemos a Él como hijos amados. ¿Sí o no? Dice que lo imitemos a Él como hijos amados. ¿Cómo lo imitamos? Bueno, el versículo nos dice que lo imitemos en amor, andando en amor. Ahí en versículo 1 dice que lo imitemos, entregándonos en amor sacrificial. ¿Sí? El Señor dice que así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, lo imitemos. Que también dice que lo imitemos y seguimos el mismo texto. Lo que nos está enseñando es que también lo imitemos en la santidad. Si usted sigue leyendo los versículos 3 en adelante, habla de la santidad. Entonces, a ver, hermano, vamos a ir hilando. Dice que lo imitemos como hijos amados, andando en amor y en un amor sacrificial como Cristo nos amó y se entregó. Dice que entonces que también lo imitemos en santidad, ¿sí? Pero si nosotros vinculamos este mismo versículo 1 a lo que nos está hablando en el 15 y 16, dice que también lo debemos de imitar en la manera del correcto y buen aprovechamiento del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Para cumplir la voluntad de Dios, que aprendamos a cumplir la voluntad de Dios, que aprendamos a caminar en esos propósitos que son de acuerdo a su voluntad, aprovechando bien el tiempo. O sea, un hijo es imitador de Dios cuando aprovecha bien el tiempo, cuando es ordenado en su vida, ¿sí? Mire, hoy en día estamos bien ocupados, siempre tan ocupados, siempre. Miles de cosas haciendo, nos hemos vuelto multitask, ¿no? Multitareas, haciendo muchas cosas. Estamos aquí, estamos acomodando acá el cronómetro y viendo aquí un montón de cosas al mismo tiempo, ¿sí? El hecho de hacer muchas cosas al mismo tiempo no quiere decir que estemos administrando bien el tiempo.
Hacer muchas cosas no significa que estemos administrando bien el tiempo. La única forma de que nosotros podamos administrar correctamente el tiempo es que conozcamos la voluntad del Señor, ¿sí? Que, como dice el versículo 7, que podamos conocer la voluntad del Señor y en base a ese conocimiento de la voluntad del Señor, tomar buenas elecciones, tomar buenas decisiones, priorizar, ¿sí? Hacerlo de una manera correcta, en la forma en las decisiones que yo tome, que me apunten a cumplir el propósito de Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces el punto aquí es comprar tiempo, ¿sí? Quisiera que tomar un poco de su atención en esto, porque cuando dice el tiempo, aquí está hablando de dos palabras griegas que definen tiempo. Nosotros hemos hablado de esto, pero encontramos la palabra cronos, que esto habla del tiempo regular que corre en nuestro reloj. Habla de este tiempo, ¿ok? Del tiempo avanzando, ¿sí? Habla del tiempo que nosotros vemos en un calendario. De ese tiempo está hablando. Ese es el tiempo cronos, ¿sí? Pero hay otra palabra que es la que se utiliza aquí, la palabra griega, que habla de kairos, ¿sí? Este es la palabra que se usa, kairos, perdón, ¿sí? Y esto nos habla de una ventana de tiempo, habla de momentos especiales, habla de momentos específicos, ¿sí? Dicho en otras palabras, son los espacios, lapsos, ¿sí? O rangos de tiempo, ¿sí? Especiales, ¿sí? Momentos oportunos, ¿sí? Que Dios abre para un propósito específico, ¿sí? Por ejemplo, si usted es papá y tiene niños pequeños, usted tiene una ventana de oportunidad pequeña para hacerle de influencia a sus hijos. Pequeña, ¿sí? Dejar bien cimentada la palabra en ellos, ¿sí? Bien cimentada en ellos. Cuando ese tiempo pasa, se va. Ese tiempo se va y no vuelve nunca jamás. Nunca jamás. Se cerró la ventana, el tiempo se fue. Debemos ocupar el tiempo de manera eficiente, pero escuche, efectiva también. Por eso el apóstol Pablo nos instruye por medio del Espíritu Santo a ser muy cuidadosos y mirar cómo andamos, ¿sí? Si no somos vigilantes, podemos dejar ir oportunidades acorde a los propósitos de Dios, acorde a sus propósitos divinos. Sí, Dios es soberano, Dios va a hacer todo lo que Él ha determinado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero Dios en su soberanía, ha establecido utilizar al hombre y la manera en la que ese hombre se debe de conducir para ser utilizado por Dios. Sí. Ser instrumentos de Dios, siendo diligentes, cuidadosos, vigilantes. El diablo, mis hermanos, va a tratar de frustrar esas ventanas de tiempo abiertas para que tú cumplas el propósito de Dios. Si tú estás distraído en tiempos de ocio, desaprovechando el tiempo, vas a dejar ir esa porción de tiempo, ¿sí? Tiempo que tienes para llevar a cabo tu parte en el plan de Dios, el plan que Dios tiene para ti. Mis amados hermanos, nosotros no somos fuertes, no somos súper ungidos, no somos súper cristianos, ¿sí? Pero tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, tenemos al León de la tribu de Judá de nuestro lado, peleando por nosotros. Y Él nos ha dado tiempo específico. De manera general, si leemos, dice que aprovechemos bien el tiempo, y Él usa el artículo, el tiempo, ¿sí? O sea, además de estas ventanas de tiempo, podría ser que se refiera al tiempo específico que tiene el creyente. Ese tiempo que tiene, somos vapor, somos como la flor que hoy está y mañana no está. Ser usados para la obra del Señor, disponer nuestro corazón y escuche, y disponer nuestro tiempo, pero también disponernos a ser flexibles para lo que Él quiera hacer, para lo que Él quiera hacer en tu vida, para usarte. En la mayordomía nuestro rol es planear, agendar, archivar, poner horarios, ¿sí? Cuando tú haces las cosas en orden, tú no estás pecando, porque o sea, todos reconocemos
que el tiempo es de Dios, amén, que es de Él y que Él tiene en sus manos todo. Pero eso no está peleado con que tú hagas orden, que tú ordenes prioridades. De hecho, cuando ordenas y cuando pones prioridades y pones los elementos en su lugar, tú estás asignando, o sea, te estás moviendo en esa voluntad del Señor. Estás siendo ordenado, estás estableciendo tiempos. Ahora, esos tiempos los tienes que establecer y tus planes y lo que tienes que hacer acorde a los propósitos de Dios. Y estás siendo obediente. Tenemos que establecer horarios. A ver, diga establecer horarios. ¿Por qué será importante establecer horarios? Bueno, porque vas a poder vivir cuadrado a esto. De este tiempo a este tiempo voy a hacer eso. Voy a tener flexibilidad. Es decir, Dios es Dios y yo puedo planear de la 1 a la 1:30 hacer esto. Pero Dios es dueño de mi tiempo. Él puede producir tal otra cosa. Pero mientras tanto yo me muevo cuadrado en tiempos, con flexibilidad. Pero cuando una persona establece horarios, ¿sí? Va a pecar menos, ¿sí? Porque va a dejar menos tiempo al ocio, menos tiempo muerto, pues, ¿sí? Porque sabe que tiene un esquema que seguir, ¿sí? Son estrategias, son sabiduría bíblica que el Señor nos da, ¿sí? Establecer horarios, ¿sí? Vas a ser menos expuesto a pecar, ¿sí? La tentación está ahí, pero vas a estar más con la mente ocupada. Asuntos, tengo que tratar asuntos, disponer mi vida para Dios, cuadrar. ¿Sí? Hay una frase que dice: las manos ociosas son las herramientas del diablo. ¿Cómo ve? Si usamos el tiempo en sabiduría, nosotros, o con sabiduría, no vamos a tener tiempo para pecar. Si pedimos sabiduría, Él nos va a dar estrategias para que de una manera bíblica evitemos pecar, ¿sí? Estar fuera del ocio, ¿sí? Entonces, muy bien. Dios nos ha dado el tiempo para que lo administremos acorde a lo que Él quiere, ¿sí? El orden entonces es ponerlo a Él primero, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son el orden de prioridades? ¿Qué vamos a decir? Primero, Dios, ¿verdad? Después ¿qué? La familia. Después, el trabajo. Tenemos el servicio en la iglesia, ¿correcto? En la teoría lo sabemos, ¿sí? El punto es que en la práctica se desbalancea todo. Dios siempre ocupa el último lugar. No, hay gente que estaba aquí anotada y no está. Digo, ¿qué pasa? Pasan cosas, yo entiendo, ¿no? Pero el punto es ¿dónde estamos? ¿Dónde está Dios en nuestras prioridades? ¿No? La búsqueda del éxito personal, ¿no? Eso es lo que sí le damos prioridad. La puntualidad en el trabajo, ¿no? El reconocimiento. Miren, muchas personas terminan frustradas, ¿sí? Porque no se hizo las cosas en orden, no se construyó en orden, ¿sí? Y todo después se mueve de su lugar, ¿sí? Salen cosas, se mueven las cosas del orden divino, del orden como debería de ser, ¿sí? Tengo la teoría, pero en la práctica no se hace y todo se mueve de su lugar. Y el resultado son hogares hechos pedazos, hijos rebeldes con resentimiento, infidelidades en las parejas, abandono de trabajos o despidos, ¿sí? Problemas en el ministerio, en muchos casos el despido del ministro o del pastor, ¿no? Y todo esto surge por una mala administración y una deficiencia en la mayordomía del trabajo y del tiempo. ¿A qué le estamos dando prioridad? Escucha, esto es para todos, para todos. ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Sí? Acorde al diccionario, dice que es a lo que tú le das preeminencia, a lo que le asignas cierto grado de importancia o urgencia. Mira, las personas no siempre fijan prioridades y cuando lo logran hacer o cuando lo logramos hacer, luego no vivimos acorde a eso que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? ¿A qué le estamos dando prioridad? Yo quiero ser muy directo y respetuoso, pero directo. Directo, mi hermano, mi hermana, y en amor. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es quizá el ocio? ¿Esa es nuestra prioridad? Esa es una de las acusaciones donde Dios acusó a Judá y a Jerusalén y en una comparación con Sodoma, ahí en Ezequiel 16:49. Es una de las acusaciones. Él les dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana.
Le dice, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. El pastor Raúl en una de las últimas predicaciones que dio, me parece que se llamó Una sociedad en decadencia, ¿no? Una sociedad decadente o decadencia. Sí. Él hablaba de esta caída en espiral, ¿sí?, de la sociedad, pero esto también pasa de manera individual, ¿sí? Cuando se hace a un lado lo que Dios dice. Sí, Dios dice que en sus manos está mi tiempo, pero yo creo que yo también también soy dueño del tiempo, ¿no? Haciendo a un lado lo que Él dice. Y esta persona lo que hace es que cae en una soberbia, se pone por encima de los argumentos de Dios, ¿sí? Coloca otro Dios en su lugar y entonces pone esta saciedad de pan, pone lo material en su lugar, ¿sí? Vive solamente para lo material, para acumular bienes. Y después él mencionaba acerca de este otro escalón, que es la abundancia de ocio. Vivir para el puro entretenimiento, de una manera, y ese es el problema, y algo que él remarcaba en esa predicación, hacerlo de una manera indolente, sin dolor por el menesteroso, por el afligido, ¿sí? Esa ociosidad cae a tal punto donde solamente se vive para el entretenimiento, donde no me interesan los demás. Puedo estar viendo a las personas en necesidad y en tristeza y al mismo tiempo estar viendo TikToks de alguien. Es que la mala administración del tiempo te ha llevado a esto, a que puedes estar viendo en Facebook cómo un hombre se está desangrando en sufrimiento y al siguiente momento cambias un video gracioso de 2 perritos jugando. Una mamá desesperada aquí buscando a su hija en el Zacatal y entonces ves un video de un homosexual cayendo en la bicicleta. Esa insensibilidad, esa insensibilidad, esa indolencia. Mi amado, ¿tú crees que Dios no va a disciplinar eso en nosotros? Esa indolencia. Es que yo creo que Dios no me ve y que no le importa tanto cómo me muevo, cómo administro, cómo ando, cómo uso la mayordomía de mi tiempo. Es que pienso que puedo hacer lo que quiera con el tiempo que me es concedido y que espero aún que Dios me va a decir, pasa bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Tú pondrías a alguien que es indolente, que no es un buen mayordomo, que no es un buen administrador, que es un derrochador, a administrar lo que más, tu mayor riqueza? ¿Lo harías? ¿Tú pondrías a alguien así? ¿A un gastalón? Mi amado hermano, Dios quiere bendecirnos, Dios ama a su iglesia y Él no va a dejarnos que hagamos lo que queramos, porque Él es fiel a su palabra. Mira, ¿cuántas decisiones tomamos sin consultarlo a Él? Sí. Donde va incluido tu tiempo, porque en esa decisión, en ese plan de trabajo, en esa actividad, lo que sea, vas a ocupar de su tiempo y no le consultamos. ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué tiene que hacer Él? Echar todo abajo para disciplinarnos. Yo lo he vivido, donde todo se va abajo. ¿Sí o no, José Luis? He aprendido con mucho dolor, pero por eso mismo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas y no le consultamos, o queremos que Él diga sí a nuestros caprichos. ¿No? Y Él en su fidelidad tiene que disciplinarnos, ¿sí? Hacernos entender que somos mayordomos y no soberanitos, ¿sí? Pero mi amado, gracias a Dios que tenemos su gracia, gracias a Dios que tenemos a nuestro Dios que es paciente y misericordioso y que su misericordia es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero escuche, Él espera también mayordomos fieles, que usemos bien ese kairos, ese tiempo que Él nos da. Efesios 5:17 y terminamos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor les quiere que hagan. ¿Sí? Eso dice la Nueva Traducción Viviente. No sean insensatos, entendidos. ¿Dónde encontraré su voluntad para no ser insensato? En su palabra, amén. En su palabra es que yo encuentro
la sabiduría que yo necesito. ¿Sí? En su palabra es donde yo voy a encontrar la santidad. En su palabra es donde yo voy a encontrar que su voluntad es que yo sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, dice que no seamos tontos, que no seamos necios, que muy por el contrario seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor por medio de su palabra. Cuando yo, conozco su voluntad, y porque conozco su voluntad voy a aprovechar bien el tiempo, voy a redimir el tiempo. Es en su palabra donde me dice, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses 5:18, que dé gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es en su palabra. ¿Sí? Hace unos días estaba, y se las iba a mandar, pero se me olvidó, una foto, ¿no? donde se ve que está un hombre de rodillas en caricatura y le dice, háblame, Señor, ¿no? Y de repente se ve cómo sale una mano, ¿no? Que representa a Dios, ¿no? Con una Biblia, ¿no? Así, mis amados, sencillo, sencillo. Nuestro Dios sigue hablando y Él quiere que conozcamos su voluntad. Y el que quiera conocer la voluntad del Señor, poniendo sus prioridades en orden, colocando al Señor en el lugar de preeminencia y de honor y de gloria que Él merece, va a conocer su voluntad. Termino con un par de puntos y llévese estas preguntas, pero ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Todos. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo utilizamos los segmentos de descanso y recreación? Podemos usar ambos, el trabajo y el recreo o el descanso, de una manera correcta, para Él, para su honra. ¿Sí? Ejercidos bajo una mayordomía para la gloria de Dios. Todo debe hacerse para Él. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, o haces otra cosa, lo que sea, hacedlo para la gloria de Dios. La administración o mayordomía del tiempo no tiene nada que ver con llevar a cabo un puño de actividades en la iglesia, en la church, una vida religiosa, sino en vivir todos los días ocupando las ventanas de tiempo, de oportunidad y el tiempo que Dios nos ha dado como creyentes para vivir para Él, para honrarlo en santidad, para predicar acerca de su amor mientras todavía es de día. Mientras todavía es de día, predicar. Tenemos un tiempo específico para compartir el Evangelio. Nuestra vida es muy corta, cada día es más corta. Cada día estamos más cerca del Señor, cada día más. Y entonces vamos a entregar cuentas de nuestra mayordomía. Escuche, que podamos decir como David en el Salmo 39:4, hazme saber, Jehová, mi fin. Fíjate lo que le preguntaba a David, Señor, hazme saber mi fin. Hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Todo el tiempo le pertenece a Dios, todo el tiempo está en sus manos, todo es de Él. Él nos compró de la esclavitud por medio de su muerte, por medio de su sangre en la cruz. Y nuestro tiempo, mis amados, le pertenece a Él. Y Él solamente lo puso temporalmente en nuestras manos para servirle a Él. Pero daremos cuentas de cómo lo usamos. El más alto precio fue pagado en aquel Calvario, de manera que también nuestro tiempo le pertenece al Señor. Él nos compró a precio de sangre. Él, siendo dueño y amo del tiempo, de la eternidad, Él es eterno. Se sujetó humanamente al tiempo para venir a esta tierra y vivir un tiempo y dar su vida por nosotros en ese tiempo kairos, en ese tiempo exacto. ¿No es lo más lógico que ahora nosotros le demos nuestro tiempo, nuestra vida y que no vivamos para nosotros? Yo pregunto, y me pregunto. 2 Corintios 5:15 dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Vamos a dar gracias a Dios. Ahí donde está no tiene que pararse. Demos gracias a Dios en nombre de Jesucristo por el honor de habernos llamado a ser mayordomos de su tiempo. Mire,
los que estamos aquí, los que están en casa, vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Yo sé que esta predicación toca fibras dentro de nosotros porque quizá hay algún mal uso, no, lo hay. Hay un mal uso del tiempo. Hay un mal uso del tiempo. No soy profeta ni hijo de profeta, pero los efectos se ven en nuestras prioridades. Y poder decirle a Dios: Señor, perdóname porque no he sido un buen administrador, porque no te he puesto en el lugar primario. Escucha este consejo de Proverbios 28:13. Dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. Aquellos que le echan tierrita y dicen: no pasa nada, Dios sabe, y te vas de aquí igual. Dice: no prosperarán los que los encubren sus pecados, pero si los confiesan y los abandonan, o sea, está eso, confesar y abandonar, recibirán misericordia. O sea, yo confieso mi pecado, pero también me despojo, abandono esa práctica que me está robando el tiempo, su tiempo. Necesitamos tu misericordia, Señor. Ahí donde estás, platica con Él, habla con Él, confiesa tu pecado. Ponte a cuentas con Él y pidamos su fortaleza y su poder, y seamos obedientes. Despojémonos de todo aquello que está robándonos tiempo y está, pues, minándonos, ¿no? Que está sustrayendo ese tiempo que es del Señor. Señor, queremos pedir tu gracia. Yo te quiero pedir por mis hermanos, Señor, los que están aquí, los que están en casa. Por mí mismo, Señor, como iglesia, queremos pedirte que Padre, nos perdones. Que nos perdones por no administrar bien tu tiempo. Por no administrar bien el tiempo que nos has concedido y el tiempo que nos has dado con un propósito específico para ser buenos esposos, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos hermanos, para servir en la congregación. El mal tiempo que he ocupado como pastor, el mal tiempo que hemos ocupado como creyentes, como hermanos en los ministerios, Señor. El mal tiempo que hemos ocupado, Señor, en vez de invertirlo cada vez mejor para ti. Y Dios, queremos pedir tu gracia. Entendemos, Dios, que tu instrucción es que confesemos el pecado, Señor, y nos apartemos. Y pedimos tu gracia, Señor, también, para que una vez que confesamos el pecado y en tu poder nos despojamos de cualquier cosa que nos está robando tiempo, podamos, Señor, pedir tu gracia para entonces administrar bien el tiempo en orden, poniendo prioridades, estableciendo tiempos, estableciendo un orden para vivir vidas acorde a tu voluntad, ser imitadores de ti, Señor, y honrarte. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y que nos ayudes a ser buenos administradores, Señor. No permitas que pase esta serie nada más, no permitas que pasen estas enseñanzas, Señor, y que nuestras vidas no sean transformadas. Ayúdanos, sacude nuestras vidas, mueve nuestros corazones. Haz lo que tú tengas que hacer, Señor, pero ayúdanos, Señor. Queremos vivir para ti. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por la disciplina, gracias y gracias e infinitas gracias, Señor. Tu voluntad nos enseña, tu palabra nos enseña que tu voluntad es que seamos agradecidos, Señor. Y te damos gracias, gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo. Gracias por permitir también que, pues de alguna manera, Señor, esta enfermedad ahora se haya acrecentado, porque tú tienes propósitos para enseñar a tu iglesia, porque tú tienes propósitos para obrar en este lugar, en este pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor.